Saludos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer Space de 2025 y arrancamos con celebración, con lanzamiento de las 30 publicaciones del proyecto Cambia la Historia, del que hoy vamos a contarles su propósito, los aprendizajes, cómo aplicarlas además desde el quehacer periodístico en nuestra región. Esta es la tercera entrega de Cambia la Historia, que es un proyecto pionero sobre periodismo constructivo en América Latina, con nuestro socio Alaraca, que es el medio digital feminista de El Salvador, y un proyecto que ha consistido de formación, de reflexión y de creación en red junto con periodistas de 9 países de América Latina. Desde ya la invitación a que accedan a las historias, que entren a la página web cambialahistoria.com, donde están ya disponibles 30 publicaciones, 30 historias de vida desde un periodismo distinto. Es un proyecto que lo impulsamos desde DW Academy como parte de Deutsche Welle, el canal internacional público de Alemania, desde el que centramos nuestro trabajo en fortalecer el periodismo de calidad, los medios independientes, junto a nuestros socios en alrededor de 70 países del mundo, para fortalecer la libertad de expresión y la toma de decisiones libres e informadas. En esta tercera entrega de Cambia la Historia, junto con Alaraca, hemos recogido aprendizajes valiosos y una serie de herramientas desarrolladas para mejorar el periodismo en un contexto informativo cambiante y también cada vez más complejos. Y a la luz de un evidente cansancio informativo que nos están expresando las audiencias, hay algunas prácticas mediáticas que deben mejorar y que Cambia la Historia las aborda a fondo. Vamos a conocer detalles al respecto. Una de estas es que la cobertura mediática sobre violencia predomina una información unilateral, estereotipada y en ocasiones ciertas narrativas incluso revictimizan o normalizan, incluso fomentan más violencia. Para hablar de este nutrido proceso de formación que dejó Cambia la Historia y reflexiones valiosísimas, hoy me acompañan Ana Fornaro, codirectora de Agencia Presentes de Argentina, también editora de este proyecto Cambia la Historia, Marcos Vizcarra, periodista en Sinaloa de Revista Espejo, entre algunos otros medios en México y también participante en Cambia la Historia. Y Esmeralda Martínez, experta en género y coordinadora de producción periodística por parte de DW Academy, a quien Cambia la Historia. Queremos también que ustedes participen en este espacio de diálogo y para ello la invitación a que compartan sus comentarios, sus preguntas en el hilo de este en vivo. Vamos a arrancar con la relevancia de este proyecto. ¿Por qué hace falta un cambio a la historia en América Latina? Y para ello voy a comenzar con Esmeralda. Hablamos de América Latina, una región con profundas y dolorosas desigualdades. Se cataloga como la región con mayor presencia generalizada de violencia. Esto es muy fuerte. Esmeralda, ponnos un poco en contexto. ¿Qué datos y qué análisis le merece este calificativo y cómo este proyecto responde a este contexto? Hola, pues muchísimas gracias primero, Patti, por la invitación y gracias por organizar este espacio. También gracias a Marcos y Ana por compartir acá con nosotras. Voy a empezar compartiendo para quienes nos escuchan y tal vez no conozcan tanto del trabajo que hacemos desde DW Academy, que como algunas de ustedes sepan, somos el Centro de Formación y Desarrollo de Medios Internacional para periodistas y también en la transferencia de conocimientos. Nosotros, en términos generales, buscamos impulsar un periodismo crítico, riguroso, de derechos humanos y que tenga incidencia para construir diálogos horizontales y democráticos con medios y con audiencias. En ese sentido, y muy derivado de lo anterior, nosotras en 2021, desde la Unidad de América Latina, identificamos este contexto de graves violencias y violaciones a los derechos humanos que existen en diferentes países de la región y vimos la necesidad de sumarnos a esta labor de formación y producción periodística de investigaciones que incluyan un enfoque de género. Esto, como mencionas, tiene que ver con una lectura incluso de la OMS en 2021 que menciona que al menos 43 millones de mujeres entre 15 y 49 años, es decir, una de cada 4 mujeres han experimentado formas de violencia física o sexual, ¿no?
También tenemos datos de la CEPAL, por ejemplo, que hablan de cómo después de Brasil, México, Guatemala, Salvador, Honduras, pero también Argentina y Colombia son países que viven día a día estas formas de violencia de género y que quienes son más sujetas a padecerlas son mujeres y comunidad sexogenérica diversa. Entonces, y en ese sentido, Cambia la Historia nace en 2021 como una propuesta para construir un periodismo de género interseccional, pero también que no solamente reproduzca formas estigmatizantes, ¿no? De miedo, que generan en la audiencia un lugar de inmovilidad después de leer en la cotidianidad tantas notas que hablan de estas violencias más explícitas, ¿no? Como les mencionabas hace un momento, la delincuencia organizada, los desplazamientos, y que muchas veces las leen y las dejan desde un lugar de desesperanza para actuar. Entonces, queríamos encontrar una fórmula que pudiera compaginar un periodismo de género crítico, ¿no? Que hace análisis estructurales, pero a la vez produce narrativas que dialogan con la audiencia y que le invitan a encontrar rutas y ver posibilidades de transformación social. Entonces, apostamos por un periodismo constructivo también. Y así, desde estas narrativas, impulsamos narrar historias que muestren también esperanzas, cambios, transformaciones, lugares de lucha individuales y colectivos para generar cambios sociales. Y bueno, un poquito en el recorrido de Cambia, nosotros desde DW Academy impulsamos este proyecto en 2021 para trabajar con mujeres y comunidad diversa de México y Centroamérica. En 2022 hicimos una alianza muy poderosa con el medio de comunicación del Salvador Al Araca, quienes son unas compañeras con quienes hicimos una sinergia fabulosa para trabajar y de ahí en adelante hemos estado trabajando de la mano, coordinando este proyecto juntas. Ahora, para esta tercera edición, como mencionabas al inicio también, ¿no? Nos dimos cuenta que hacer estas lecturas sobre las violencias de género no ocurren en la cotidianidad y solo por señalar la cultura patriarcal y machista que inunda la región, sino también era importante situarlas en toda esta crisis de derechos humanos que vive la gente que habita estos países, y así decidimos incorporar un enfoque interseccional que pudiera dar cuenta de cómo todo esto está totalmente relacionado con otras formas de violencia cotidianas, ¿no? Que son graves y que cada vez crecen más. Por ejemplo, hablamos de procesos extractivos, conflictos armados, crimen organizado, desapariciones forzadas, y vimos que ahí también hacía falta transversalizar un enfoque de género interseccional que nos mostrara nuevas aristas para comprender cómo todos estos problemas merecen una lectura que vaya más de un análisis político o económico muy clásico, tradicional, que es lo que hacen muchos medios, sino también bueno, y si bien los van, ¿no? Porque ya decíamos, ¿no? Hay narrativas de morbo, hay narrativas policíacas ahí cuando abordan estos temas, sino también que pudieran incorporar una perspectiva que dé luz a todas las opresiones que están detrás de estas violencias, ¿no? Llámese machismo, racismo, clasismo, violencias capacitistas, etarias, que desdibujan las experiencias locales y de los territorios que habitan en las periferias del mundo. Entonces, un poquito la apuesta de esta tercera edición se centra en cómo construimos nuevas narrativas que visibilizan estas otras opresiones, que analizan estas formas de violencia explícita, ¿no? Que ahora invaden la región, pero también que muestran cómo diferentes hombres, mujeres, cis, trans, comunidades sexogenérica diversa, ¿no? Con diversidad funcional, con neurodivergencias, de diferentes edades, de diferentes territorios, de diferentes identidades, están haciendo cosas de manera local y de manera individual para transformar estas condiciones y estas formas de violencia que nos habitan. Un poquito esa es la tercera edición. Como decías también al inicio, dio luz a estas 30 maravillosas historias que para mí son una cartografía muy bonita de experiencias de resistencia y de voces que quieren cambiar diferentes situaciones de violencia en sus contextos, y que pues van a poder encontrar ahora. Fantástico. Gracias, Esme, por este punto de partida. Y vamos a adentrarnos un poco a la práctica periodística, al autor de una de estas 30 historias que nos las mencionas, es Marcos. Como participante de Cambia la Historia y desde tu trabajo de años especializado en uno de los temas más dolorosos de la región y particularmente en México, que es la desaparición forzada, Marcos, en tus investigaciones y reportería,
identificaste que la búsqueda de personas desaparecidas en México está liderada por mujeres. ¿Qué significa esto y qué narrativa predomina en los medios de comunicación cuando se informa sobre este fenómeno? Hola a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar aquí. Ciertamente, tengo ya desde un poco más de 10 años cubriendo temas de desapariciones en México, muy particularmente en la región noroeste de México, en un estado como Sinaloa, por ejemplo, que es de los que mayor casos reporta a nivel nacional. Y bueno, durante tantos años, con pláticas con madres, con buscadores, con hombres, hemos podido ver cómo ha habido un cambio histórico en estas dinámicas de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Ha habido muchos momentos históricos en la desaparición, procesos, por ejemplo, políticos en los años 60, en los años 70, y cómo hubo movimientos a nivel local, nacional, donde madres y amigas, pero también hombres salían a buscar, a partir también de que había una situación, insisto, política para el tema de la búsqueda. Pero posteriormente, estas desapariciones, se convirtieron como en no como, sino en un instrumento letal de parte de grupos criminales que adoptaron muchas prácticas del Estado, para perpetuar de esas violencias. Y entonces, fue ahí donde empezamos a ver, por ejemplo, que esos grupos empezaron también a desaparecer una gran cantidad de hombres, ¿no? Y esos hombres empezaron a ser buscados inicialmente por hombres y por mujeres también. Había, por ejemplo, personajes como el poeta, Javier Sicilia, que en los años 2000, él encabezó incluso junto con otras personas, con hombres y mujeres, un movimiento, por la paz, y empezaba a verse pues una fuerza interesante e importante, pero no es sino con el paso del tiempo y con toda esta vorágine de violencia que hemos tenido, donde empezamos a ver muchas más desapariciones. Hoy por hoy hablamos de más de 117,000 personas desaparecidas en todo el país, y la mayoría, sí, y podríamos decir nosotros que más del 90% han sido desaparecidos desde el 2006, 2007 a la fecha. Y sobre todo, incluso en los últimos 6, 7 años, ha habido una gran cantidad de personas desaparecidas en México. Y hemos visto históricamente cómo las mujeres fueron llevando la batuta o se fueron integrando y se fueron metiendo más en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Y lo que entendimos, o lo hemos entendido mucho con esto, es que también tiene que ver con temas de cuidado que existen ya en los hogares, que existen ya en las casas, porque a las mujeres normalmente se les ha atribuido esta parte donde ellas son quienes tienen que cuidar a los niños, a las niñas, tienen que cuidar, tienen que llevar a cabo también este trabajo donde, si reprueba en la escuela, la responsabilidad era de la mamá. Si se cayó mientras estaba jugando, la responsabilidad era de la mamá. Y este trabajo que ha sido históricamente dado a partir de estas sociedades y esos patrones machistas ha sido heredado solamente hacia las mujeres. Y bajo estas mismas causales, de acuerdo con especialistas en temas de género, por ejemplo, me ha tocado platicar con especialistas como Carla Galindo, que es una socióloga sinaloense, y ha trabajado con madres que son buscadoras. Pues hemos visto justamente, y ella ha documentado bastante sobre cómo esos patrones han llevado también a que muchas mujeres salgan bajo ese mismo rol de cuidadoras, salgan a buscar a personas desaparecidas. Y los hombres, por su parte, nos hemos quedado, o se han quedado trabajando, asumiendo este rol también machista, patriarcal, donde los hombres son los proveedores, los hombres no sufren, los hombres no lloran, los hombres no deben salir a buscar, sino que ellos tienen que estar preocupados a que el resto de cosas sucedan en la casa, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que históricamente, que mujeres se han quedado enfrente de estas búsquedas, pero también al mismo tiempo ha habido un cambio importante, y eso es muy necesario también comprenderlo. Las mujeres han tomado la batuta de esto y nos han enseñado cómo se han vuelto también actoras, actrices políticas dentro de todo este proceso de búsqueda, dentro de los procesos que no solamente es ir a salir al campo, tomar las palas, tomar los picos y rastrear, sino también es sentarse con políticos, con políticas, crear leyes, discutirlas, buscar mecanismos de mejor manejo de búsqueda de personas desaparecidas, buscar mejores mecanismos de identificación forense. Son mujeres, son las mismas mujeres quienes han llevado y que nos han enseñado. Y ante esto los hombres nos hemos quedado como unos simples observadores,
viéndonos y también rigiéndonos bajo nuestro papel de proveedor. Y vaya, y despegándonos también de este papel del cuidado que en esas paternidades que deberíamos tener desde un inicio. Entonces, con el tiempo hemos visto que la gran cantidad de colectivas en México son encabezadas o son llevadas por mujeres. No así se han repetido patrones, sino que justamente las mujeres también nos han enseñado también a cómo cambiar todos esos patrones de llevar y de cobijar a todos los movimientos sociales, muy particularmente los de México. Y con esto, pues justo fue como empezar a preguntarnos, ¿no? Y platico todo esto para poder platicarles que eso fue empezar a preguntarnos, oye, ¿por qué los hombres no están en las búsquedas? ¿Por qué los hombres no están, o si están, son los menos, ¿no? Porque sí tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de hombres buscando, pero normalmente son los menos quienes están buscando. Y ¿por qué ellos no están aquí? ¿Por qué ellos no se forman, por ejemplo, en las reuniones? ¿O por qué no están en las reuniones con las autoridades y están platicando con ellas? ¿Por qué, dónde se encuentran esos hombres? Y lo que fuimos encontrando con este trabajo, que justamente Deutsche Welle Academy, Alaraca y las tutoras que nos estuvieron acompañando, pues nos fueron ayudando también a identificar el por qué también había aspectos sociales que eran necesarios señalar y cuestionar dentro de este trabajo que podemos publicar, donde los hombres pues justamente se nos ha privado mucho del dolor, se nos ha privado mucho de poder querer salir, incluso hacer búsquedas de personas desaparecidas, a poder sentir y también asumir que tenemos que nosotros también formamos parte de una red de cuidado, que somos personas cuidadas, pero también somos personas que podemos cuidar. Y, y esa parte, pero para poder llegar a esa parte justo ha sido procesos muy complejos y muy largos para hombres que hoy son buscadores. Hombres que hoy nos dicen, por ejemplo, que cuando eran niñas, cuando eran niños, a ellos les decían que estaba mal llorar. A ellos les decían que ellos tenían que ser los responsables de la casa para que no faltara absolutamente nada. A hombres que, por ejemplo, les decían que no podían sufrir o que no podía contar sus problemas. Y nos fuimos encontrando con esos patrones que, insisto, están muy arraigados socialmente. No es únicamente de algún grupo de personas, no, sino que es con todos los hombres en México. Y bueno, con esto, incluso en algún momento Daniel Arrea, que fue mi editor en este proyecto, platicábamos mucho sobre cómo estos roles de cuidado, ese rol de cuidadoras y de cuidadores, es tan importante en México, por ejemplo, que si lo viéramos en un sentido estrictamente económico, y lo partiéramos con esto del Producto Interno Bruto, es la tercera parte, y eso lo establecen no cálculos de mi editora y de mí, sino que son cálculos reales por parte de las dependencias que miden el tema económico, es el 30%, un poco más del 30% de la economía que sostiene México, en los cuidadoras y los cuidadores. Y lamentablemente es un trabajo del de cuidados, es un trabajo que no se paga. Es un trabajo que sostiene una gran parte de la economía, pero no se paga. Es un trabajo muy señalado, muy cuestionado, y es aún así uno de los trabajos más importantes que tiene México, y solamente para hablar de México, pero podremos irnos a toda América Latina para poder hablar de todo esto. Y justo, y basándonos en ese sentido de qué estaba pasando con los hombres cuidadores, fue cuando dimos con ese trabajo. Qué poderoso lo que nos cuentas, Marcos. Vamos a regresar en breve a estos patrones que identificaste, que reflexionaron también en el programa, como por ejemplo, los hombres no lloran, no sufren, no expresan dolor y esta posibilidad de sentir los aprendizajes que les dejaron. En breve regresamos a eso, pero vamos a dar un ojo al rol de la edición con Ana. Una de las tareas centrales del periodismo es, evidentemente, denunciar, visibilizar la vulneración de derechos humanos y las fallas de sistemas que no cumplen con sus obligaciones para garantizarlos. A la luz de lo que nos cuenta Marcos y estos problemas, fenómenos tan complejos y dolorosos de nuestra región como la desaparición forzada, ¿qué retos representa narrar violencias como estos fenómenos cada vez más presentes en la región, pero desde otra perspectiva? Hola, bueno, gracias por la invitación primero y bueno, un honor y un placer haber participado como editora de esta edición de Cambia la Historia, donde justamente surgieron a lo largo de todos los talleres y los intercambios también con los periodistas muchas reflexiones. Y desde la edición yo diría que, bueno, hay muchos retos, ¿no? Uno primero es que creo que esto es aplicable al periodismo todo, pero al periodismo que habla de violencias más todavía,
que es mantener el interés, o sea, que los lectores no se nos vayan, ¿no? No espantar a los lectores, porque bueno, son historias muy duras, son realidades que queremos contar, que creemos que es urgente y necesario que se conozcan, pero bueno, ¿cómo hacemos para que las personas, para que llegara a las audiencias y no ser, ¿no? Hay, ahora con esta tendencias que hay de evadir las noticias por el exceso también de información y de desinformación también. Bueno, primero que se queden a leer las historias. Y segundo, pensando en qué desafíos tiene narrar esto con perspectiva de género y de una manera interseccional, es pensando en el gran público, pero también en el público periodístico, que nos tomen en serio, ¿no? Porque en el sentido de que hay ya como una especie de, saliendo obviamente de los ámbitos feministas o de los ámbitos de derechos humanos, donde ya hay como ciertos consensos de cómo contar estas historias, todavía hay una idea, y lamentablemente ahora con esta avanzada de las derechas y antiderechos y antigénero que está habiendo a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial, de que cuando nos ocupamos de cuestiones o le imprimimos perspectiva de género de una manera explícita a las historias, es como si estuviéramos haciendo un periodismo minoritario o un periodismo clase B o un periodismo para un gueto, digamos, ¿no? Eso me parece que nos tomen en serio y que se tomen la misma, ¿no? Que se lean una historia de Cambia la Historia, por ejemplo, o una historia de Alaraca o una historia de Agencia Presentes, con la misma envergadura que cuando se entra, no sé, a la BBC a leer una historia sobre, no sé, un caso de una violencia o lo que fuere, ¿no? Creo que ese ha sido sigue siendo el desafío más grande. Creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de seguir haciendo más periodismo y mejor periodismo y responder que no somos un segmento ni una sección de género dentro de lo que es el gran periodismo. Y justamente hoy pensaba, ¿no? Pensando bueno, en este panel y en el tema de las violencias, justamente, voy a salir un poco ahora de las violencias a nivel latinoamericano y las historias que por ahí que se cuentan en Cambia la Historia, que son como grandes ejemplos de cómo abordar esto que estoy diciendo, pero digo que, como por ejemplo las secciones pensando en el genocidio que está habiendo en Gaza y las informaciones que nos llegan, y bueno, qué, qué importante sería que, por ejemplo, la sección de internacionales o las coberturas de estas guerras que nos quedan tan lejos desde América Latina fueran pensadas también desde una perspectiva de género y, ¿no? O sea, qué historias diferentes, qué coberturas distintas. Las historias, creo que también la idea del corresponsal de guerra siempre ha sido como un varón hetero, cis, valiente, que va y cubre. Digo, obviamente que ha habido corresponsales y hay corresponsales de guerras mujeres, pero digo, como que también todo esto de que decía Marcos también, ¿no? Que incluso lo que es violencia, lo que es conflicto, es algo atravesado, ni hablar por la cuestión patriarcal, pero también con la idea de los estereotipos del macho, ¿no? Y es como que el periodismo que se ha ocupado de estos temas ha sido siempre un periodismo macho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para contar estas historias nada, con todas las aristas, mostrar las desigualdades de género y que nos tomen en serio, básicamente? Eso es como uno de los grandes desafíos, me parece. Ujú, ujú. Gracias, Ana. Vamos a detenernos un momento precisamente en qué es este enfoque de género, este enfoque interseccional para esto y para llevar adelante un proyecto tan poderoso con estos aprendizajes. De hecho, tenemos la alianza con Alaraca, expertas en feminismo, un medio digital independiente especializado en estos temas. Para ello quiero preguntarte, Esmeralda, de manera muy precisa y entendible, ¿qué es el enfoque de género e interseccional y cómo se lo lleva a la práctica periodística? O sea, creo que no hay una respuesta única cuando hablamos de un enfoque de género, ¿no? Igual que hablar de feminismos, ¿no? O como cuando decimos mujer y no mujeres, porque es tan diverso y múltiple como entender que existen múltiples formas de pensar en todo esto, ¿no? Como construir pensamiento crítico, filosofía, prácticas, o sea, hay tantas posibilidades
pero como muy traducido al proyecto y cómo lo llevamos a la fase de formación y de trabajo de acompañamiento con les periodistas que hicieron parte, podemos decir que incluimos hacer una revisión justamente de todo el acceso a oportunidades, acceso a recursos que de forma asimétrica puede tener o no una mujer, un hombre o todas las personas en general que de alguna manera son racializadas, ¿no? Barrializadas, que son leídas desde sus capacidades o discapacidades, ¿no? Como más valiosas o no, para ocupar o no un espacio y de qué manera lo pueden ocupar, pero también todas las discriminaciones y violencias que atraviesan los cuerpos desde los cuales son leídas, ¿no? Entonces, hablamos de violencias de tipo sexual, ¿no? De ciertos trabajos físicos que son delegados para algunas personas y para otras no. Los trabajos de cuidados, por ejemplo, toda la división que existe y de la cual Marcus puede contar también, y ya contaba, ¿no? De su investigación. Y que tiene una clara división en cuanto a los roles también como madres, esposas, pero también padres, ¿no? Hijos, hijas. Cómo se construye todo eso alrededor, ¿no? Como tanto a nivel material como a nivel pues, subjetivo, de cómo se entienden las personas a sí mismas y cómo se identifican. Y bueno, eso como en un nivel muy, muy, muy general, fue algo que quisimos construir en tanto como el proceso formativo y las reflexiones que llevamos en los espacios colectivos que tuvimos tanto en las sesiones de Zoom, pero también en el espacio presencial en donde nos encontramos en noviembre. em, Sí, fue en noviembre. Y bueno, algo que pusimos mucha atención, además de hablar de esta construcción de género y de entender todas estas categorías alrededor de la interseccionalidad, que son, como decía hace rato, el racismo, el clasismo, el capacitismo, bueno, la discriminación por motivos de ubicación territorial, edades y todas las demás categorías que circulan y que no quisiera omitir, pero son muchísimas. También pusimos mucha atención en desmenuzar un poco más esto que hablaba ahorita Ana y también que menciona y trabajó Marcos en su investigación, que es el tema de las masculinidades, ¿no? Entonces, desarrollamos para esta edición un módulo donde intentábamos encontrar cuáles son los puntos de cruce entre las masculinidades hegemónicas, patriarcales, ¿no? Violentas, que se validan a sí mismas, la violencia hacia cuerpos feminizados o que feminizan, sobre todo, pero también entender de qué otra manera podemos construir otras masculinidades que sean conscientes de todo lo que sostiene esta violencia patriarcal y cómo se relaciona y deriva en estas otras formas de violencia que decíamos hace rato, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, violencia entre pandillas, etcétera, y entender cuál sería entonces el rol activo de los hombres en estos espacios, ¿no? Entre ellos, pero también en comunidad, con mujeres. Entonces, por ahí estuvimos llegando, intentando motivar preguntas, sobre todo más que respuestas, que nos ayuden a construir o al menos a reflexionar sobre prácticas de masculinidad más consciente. Entonces, por eso esta edición de Cambia la Historia estuvo pensada para incluir a hombres cis, pues, heterosexuales, que también se sumaran a la labor de repensar el género y la interseccionalidad de los problemas que hoy ya de por sí estaban investigando, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea de lo que estuvimos construyendo como enfoque de género desde el proyecto, ¿no? Ujú. Gracias, desmenuzando un poco estas complejidades, lo decía. Sigamos desmenuzándolo desde los ejemplos concretos, desde las historias. Marcos, me interesa mucho preguntarte si es que en los años que llevas cubriendo violencias ya habías trabajado el enfoque de género desde este punto de vista de cómo tradicionalmente se lleva ejerciendo el periodismo y estas urgencias de que siga evolucionando. Em, Cuéntanos si es que ya lo habías trabajado antes y de qué manera lo aplicaste en esta historia, ya de vuelta a lo que nos compartías antes. Fíjate, Patricia, que, o sea, no así con este ángulo, no con estos ojos. Y soy muy honesto, no sé, había cubierto muchas desapariciones. Hace rato Ana lo hablaba sobre cómo normalmente es como cubrir el dolor, cubrir a las víctimas. Era enfocarme mucho a tratar de entender y cubrir desde las víctimas y tratar de cambiar narrativas que no fueran, vaya, victimizantes o revictimizantes, ¿no? Pero en sí no con esos ojos de poder comprender, por ejemplo, el dolor o comprender la carga que llevan las mujeres o comprender la carga que también llevan los hombres de alguna manera con esta
con este trabajo, con este mal trabajo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras masculinidades. Y no, o sea, la respuesta concreta es no. No es tampoco tan sencillo, y eso lo digo muy honesto, no es tan sencillo de pronto despegarse de todas esas narrativas, porque hay algo que he platicado mucho últimamente. O sea, nadie nos enseña normalmente a cubrir a las víctimas, pero tampoco nadie nos enseña justo a cómo cubrir. Y cuando hablo de nadie nos enseña, hablo de las universidades, ¿no? De las preparatorias, de las universidades. Normalmente no se nos enseña cómo cubrir a las personas, eh, cómo cubrir esos temas de género. Ahorita Ana decía algo que es súper importante y que recuerdo en alguna de las clases, y luego más tarde lo platicábamos en esta reunión que tuvimos en noviembre, esta reunión presencial. Una de las personas que lo decía era Alexa, donde eh, normalmente estamos cubriendo tanto para hombres y para hombres, para señoros, no para señores, y que son la mayoría de personas, y realmente no. Cuando hablamos de minorías, se lo decía Ana, cuando hablamos de eso parecía que estamos con una minoría chiquita, y realmente no. Es justo el tema de la perspectiva de género es tan importante porque estamos hablando por una mayoría realmente, ¿no? Si más del 50% de personas en el mundo son mujeres, y habría que contar también a las personas que son de la población LGBT más, a las disidencias y todo ello. Entonces realmente son muchas más las personas que están buscando también que empezamos a contar con esta perspectiva de género, que empezamos a trabajar con esas perspectivas. Insisto, no es nada simple, porque tampoco, vaya, yo tengo 36 años, tampoco soy un viejo como tal, ¿no? Pero nadie nos enseñó, y justo fue algo que tuve que empezar a aprender a hacerlo. Y por eso insisto, yo no contaba así las historias, o no veía estas cosas que ahora ya estoy viendo en las historias, ¿no? Tampoco fue una cajita mágica que de pronto todo cambió y se acabó, pero sí es una manera muy distinta, de poder ver y entender también, y con la lectura entender otras cosas que he estado viendo, ¿no? Entonces, pues nada, eso, y yo estoy súper agradecido por lo mismo. Ay, también gracias a ti, Marcos, por abrir esta puerta de tu experiencia que también invita, ¿no? A atreverse a recorrer ese camino, a vivir ese proceso. Me parece fundamental también lo que señalas sobre las deficiencias en la formación. Nadie nos enseña en el ejercicio periodístico a cubrir violencias, a tratar con las víctimas, a acordarnos desde el ejercicio periodístico que principalmente se trata con vidas humanas. Pero antes de pasar, quiero hacerte también otra pregunta, regresando a estos grandes retos que apuntaba Ana acerca de esta desconexión con las audiencias, ¿no? Y el poco interés que hay actualmente en el consumo de noticias, precisamente porque predomina este sabor a desesperanza en la cobertura tradicional, un poco express sobre problemas estructurales. ¿De qué manera esta nueva apuesta de Cambia la Historia desde narrativas constructivas y el enfoque de género ayuda para conectar mejor con ellas, y cuáles son las claves para que su uso sea efectivo? Hace unos días fui a hablar con un editor, y me pareció súper importante esto. En el periodismo siempre va a ser necesario la constancia, y ese tipo de proyectos como el de Cambia la Historia son súper importantes porque nos van marcando también una pauta de hacia dónde y cómo tenemos que ir. Y tenemos que poner más y más y más atención sobre este periodismo constructivo, sobre este periodismo con con perspectiva de género. Y así como eso, también otro tipo de herramientas y de formaciones, como aquel periodismo que tiene la visión o la formación, la perspectiva de las infancias, ¿no? Lamentablemente vivimos como estamos viviendo un momento en el que todo es rápido, todo tiene que salir en ese mismo momento, y normalmente la narrativa que nos gana a todas y todos es justo el que tiene que salir inmediato y basado en lo que ya conocíamos y como en algún momento me enseñaron. No quiere decir que sea lo más correcto, pero ahí sí se necesita mucho el trabajo de las y los editores en los medios de comunicación. Se necesita muchísimo trabajo de directivas y directivos. Cuando tuvimos aquel encuentro en noviembre, platicábamos un poco de eso, ¿no? De que sería excelente, muy, muy excelente, que hubiera más participación de editoras y editores, que hubiera más participación de directivos en ese tipo de encuentros, porque también mucho de esta vorágine de la información, de la inmediatez y demás, surge a partir de que existe una necesidad o necesidades que tienen los medios de comunicación y sus directivas, ¿no? Entonces, sí necesitamos insistir más,
sí necesitamos, quienes hacemos periodismo, necesitamos también defender más nuestro trabajo. Quizás no pueda ser tan simple ni tan sencillo en todos los medios, pero necesitamos defender y necesitamos llevarlo y necesitamos presentarlo y necesitamos insistir más en las verificaciones, necesitamos insistir más en los procesos de cómo contamos las cosas, necesitamos insistir, punto, y necesitamos plantarnos. El periodismo tiene una acción política muy importante, entonces tenemos que ser efectiva esa misma acción política dentro de nuestras redacciones para poder también generar cambios. Necesitamos crear más espacios como Cambia la Historia. Se necesitan, urgen, de verdad, urgen más espacios como Cambia la Historia. Urgen más espacios donde podamos hablar sobre cómo cubrir la niñez, sobre cómo cubrir estas violencias que están ocurriendo con personas adultas mayores, que están ocurriendo también con personas que tienen alguna discapacidad. O sea, de veras urge mucho estos espacios para discutir y además de discutir y enseñar también, justamente como hizo Cambio la Historia, de producir y mostrar que sí se pueden hacer nuevas y mejores historias contadas con esas perspectivas. Es clarísimo lo que dices acerca del nivel editorial, ¿no? Incidir en cambios, en niveles de tomas de decisiones, de culturas también institucionales dentro de los medios para poder evidenciar también una transformación. Y para ello regreso contigo, Ana. Integrar este enfoque supone contemplar la situación de la seguridad del equipo de periodistas, y también dentro de la construcción de las historias, cuidar el uso del lenguaje, la representación visual y audiovisual. ¿Cómo se logra amarrar todos estos elementos y qué puntualmente se necesita cambiar para que más allá de las historias reportadas dentro de los medios de comunicación haya un espacio seguro para que estos cambios sean efectivos? Para empezar, hay un tema que es que de la realidad del periodismo, digamos, en estos momentos, uno de ellos, que es la gran precarización de nuestra profesión, que por, bueno, muchos cambios que no vamos a entrar ahora, pero es un momento muy crítico, digamos, para tanto los medios de comunicación independientes, incluso los medios de comunicación corporativos, que sabemos que han despedido y han desmantelado muchas áreas. Entonces, bueno, el cronista o la cronista, o sea, el reportero, digamos, que es la persona que finalmente va a ir a buscar la información, está en contacto con las personas, escuchando sus historias, es el eslabón más frágil, ¿no? Y esto lo digo porque son momentos en que ya prácticamente cada vez hay menos redacciones materiales, o sea, el vínculo, más allá de este programa en particular, que bueno, que se dio de manera, más allá del encuentro que tuvimos en México, todo se dio dentro de la virtualidad y todos estamos en puntos diferentes geográficos, bueno, que era parte, digamos, del proyecto, pero esto pasa también en otros medios, ¿no? Pienso en el medio que yo codirijo junto a María Eugenia Ludeña, que es Agencia Presentes, que es un medio regional que nació como medio regional, y nosotras, la mayoría de los periodistas que colaboran, no nos vemos personalmente, y cuando van a cubrir una historia, y les preguntamos, bueno, cómo es el lugar, qué riesgos hay, etcétera, es mucho más difícil contemplar ese tipo de cosas por el tipo de modalidad en el que se está practicando el periodismo en este momento. De alguna manera controlar o disminuir los riesgos o por el tema de las distancias. Entonces eso, bueno, se trata de minimizar. Ahora pienso en los proyectos puntuales que edité, digamos, en Cambio la Historia. Pienso en la historia de Alexa Galván en Colombia sobre la población en Veracatío y que está amenazada, digamos, por, bueno, por los narcos y por la militarización en esa zona de Colombia, y yo desde Argentina tratando de preguntarle, ¿no?, a Alexa, bueno, pero qué riesgos corría ella y yendo a reportar si podía entrar o no en el territorio, y había riesgos, ¿no? O sea, y hay que ver ahí cómo se equilibra eso. Es muy difícil realmente eh, poder calibrar esas cosas, ¿no? O sea, bueno, nosotros tenemos obviamente la prerrogativa de que frente a cualquier riesgo para el periodista o incluso para una persona entrevistada, eso no vale la pena la historia. Por lo menos esa es mi visión personal, digamos, ¿no? O sea, mejor esperar, mejor
si no se puede, no se puede. Yo no creo en dar la vida por, por la historia, digamos, y ya bastante atravesadas por las violencias estamos como para todavía poner en riesgo nuestras vidas. Eh, y después, lo otro, a ver, esto pensando en el tema de la seguridad, y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Sí, también qué tiene que cambiar, ¿no? Por dentro dentro de las estructuras mediáticas, además de estas decisiones, de que nada está por encima de la vida de los periodistas, de las periodistas que cuentan las historias, Ujú. pero dentro de las estructuras mediáticas, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar, eh, primero valorar a las personas que trabajan en los medios, ¿no? O sea, poner en valor realmente no solamente el trabajo, sino a la parte humana. Creo que hay pero esto es una cuestión de época también. En periodismo también siempre se vio, ¿no? Como esa cuestión medio heroica que hemos tenido que tener siempre los periodistas y, y también, bueno, obviamente erradicar las situaciones de maltrato dentro de las redacciones, justamente en función de esto, ¿no? De que hay que conseguir la historia sí o sí. También pienso bueno, en también los diálogos con los editores y que son como, son en general las cosas más difíciles, ¿no? Porque una cosa son los medios independientes como Alaraca, como Agencia Presentes, como otros medios feministas que han surgido, que bueno, son medios que están conformados justamente por personas que nos fuimos de medios tradicionales para tratar de implementar otras prácticas. Pero después en los medios tradicionales, las prácticas lamentablemente siguen siendo las mismas y tiene que ver como, por ejemplo, escuchar. Yo realmente creo que hay que escuchar a los reporteres de las historias que traen, ¿no? Y qué historias van a traer. Y bueno, ojalá que traigan historias como las que están publicadas en Cambia la Historia, que tienen no solamente perspectiva de género interseccional, sino que se buscan historias que si bien están atravesadas por las violencias, dejan lugar a prácticas humanas que hablan no de esperanza en el sentido inocente de la esperanza, de tener esperanza, sino de que siempre hay personas, donde hay una violencia, suele haber una resistencia, donde hay una violencia, suele haber gente este, que está sobreviviendo y que está haciendo otras cosas para zafar de eso e incluso para mejorarle la vida a los demás. Está lleno de gente que está trabajando para mejorarle la vida a los demás y creo que parte de la responsabilidad nuestra como periodistas es también darle lugar a eso. Y bueno, desde los medios es tratar de justamente escuchar esas historias y darle la misma visibilidad que un asesinato o un crimen, digamos, contado desde una lógica policíaca. Gracias, Ana. La escucha, las distintas perspectivas dentro de las redacciones y el cuidado, el autocuidado, un poco también lo resumo de esta manera. Vamos a ir cerrando. Y para ello voy contigo, Esme, antes de una despedida ya con los tres. Cuéntanos nada más muy puntualmente qué tipo de acompañamiento mereció esta formación y qué diferencia cambia la historia con otros proyectos que hemos llevado a cabo desde DW Academy y este extraordinario proceso de aprendizaje junto con el ARACA. Estamos haciendo desde DW Academy, hermanos, ya desde hace un ratito, este gran esfuerzo de querer incorporar el enfoque de género interseccional, ¿no? En diferentes proyectos. De hecho, por acá está mi compañera Vivi, que ella también ha impulsado eso muchísimo desde Berlín. Y ahora llevar esto a la práctica en proyectos concretos, ¿no? En territorio, ha sido una tarea complicada porque, bueno, como decía un poco Ana, ¿no? Estamos inmersas en esta realidad de, pues, medios de comunicación y estructuras jerárquicas, ¿no? Patriarcales, que se rigen bajo lógicas de mercado, lo que vende más, lo que consume más la gente, que en general, ¿no? Son sociedades, pues, machistas, ¿no? Que pues racistas, clasistas, que muchas veces buscan y dan clics a este tipo de contenidos. Y entonces ahí entra mucho lo que nosotros estamos aportando desde la alfabetización mediática e informacional como casa, ¿no? Como DW Academy, pero particularmente en este proyecto, pienso que ha sido muy fructífero pensarlo desde el inicio como un proyecto que debe de transversalizar en sí mismo todo el enfoque interseccional, tanto desde el diseño como desde la implementación, la ejecución y el acompañamiento con los les periodistas que hicieron parte. Entonces,
Por ahí tuvimos muchos espacios de formación interna con el mismo equipo, pero también con otras personas que contratamos, incorporamos externas. Luego también llevamos procesos de acompañamientos psicosociales, ¿no? Hicimos parte a 3 organizaciones de América Latina que brindaron sus servicios en un sentido psicológico y emocional para acompañar y escuchar las necesidades de las periodistas, les periodistas que estaban desarrollando estas historias y que sabemos que mueven cosas, ¿no? Porque pensar el tema de género y pensar todas estas dimensiones de opresión, ¿no? Acercarte a este tipo de fuentes, ver realidades que tal vez no habías pensado desde esos lugares, al final atraviesa el cuerpo, ¿no? Y atraviesa los sentimientos. Entonces, tuvimos este acompañamiento también, hubo un acompañamiento psicosocial y también de seguridad. Se generaron protocolos porque sabemos, como decíamos al inicio, que están desarrollando investigaciones de violencia en contextos de grave crisis de derechos humanos, de asesinatos y desapariciones contra periodistas, ¿no? Y que además van a tocar temas sensibles que involucran eh, probablemente a autoridades de gobierno o quizás a grupos del crimen organizado y que eso requiere al menos tener inicialmente rutas de qué hacer, qué no hacer, qué se recomienda, evitar, cómo trabajas esto en campo, qué cuidados debes tener cuando mencionas o no toda esta información, ¿no? Tanto para ti como para las fuentes. Entonces, desarrollamos por ahí toda una estrategia de seguridad y de bienestar con los periodistas y pues que se trabajó también con el equipo y con las editoras y el editor. Y bueno, además de pues todo el acompañamiento que recibieron de sus editoras y de Sebastián. Y bueno, está, por ejemplo, Ana, que también está aquí compartiendo el espacio, pero pues teníamos a Jennifer, ¿no? De Contracorriente, a Suchi de Revista Factum, a Elizabeth Otálvaro de Mutante, a Dani Rea de Pie de Página, y bueno, a Sebastián de Empivia, que estuvieron haciendo un acompañamiento bastante crítico, sensible, de escucha, ¿no? No era nada más una corrección de textos, sino que intentamos que hicieran este espacio mucho más cercano y de construcción pues, pedagógica y de quizás enseñanza y hasta aprendizaje con las personas que formaron parte del proyecto. Y bueno, en general creo que las mismas participantes se han acompañado un montón ahora y pues el resultado de eso es esta red que ahora se creó y que se están difundiendo mutuamente y compartiendo todas sus historias, invitándose a publicar en los medios propios y de otras colegas. Entonces, creo que acompañamiento hay y hubo en toda la extensión de la palabra, o al menos se intentó, ¿no? Así se siente. Gracias, Esme, por esto. Vamos a ir cerrando, Marcos. Quiero invitarte a ti y directamente también a Ana, muy puntualmente, ¿qué se llevan ustedes para de aprendizajes de lo más valioso de este proyecto para su trabajo cotidiano como editora, como editor, en general en la actividad periodística? De entrada me llevo una red muy bella, fue muy precioso, en verdad, y lo digo muy en serio, poder escucharlas a todas las compañeras, a los compañeros, a las compañeras que estuvieron trabajando muy arduo, poder ver sus proyectos, poder abrazarnos, estar en un espacio muy seguro. Ayer lo platicaba con una compañera, le decía que para mí fue una experiencia muy bonita, porque normalmente, y creo que vale la pena también decirlo ahorita, ¿no? O sea, normalmente es como cuando hablamos entre periodistas, es también evitarnos, contar las historias, porque no vaya a ser como en esta dinámica que también surge, ¿no? Que es muy machista de poder ver quién la tiene mejor y cuál es la mejor historia de todas y todos. Entonces, aquí no fue así. Aquí no fue así, sino que aquí fue empujarnos las historias y decir, oye, qué bonita tu historia, oye, qué padre lo que estás haciendo, oye, con cómo te puedo ayudar. Eso es súper importante en el periodismo, en todos los ámbitos en general, ¿no? Pero en el periodismo fue súper importante. Esa fue una de las primeras cosas que me llevo. Fue un espacio donde escuché mucho, me gustó mucho porque yo escuché demasiado y eso me encantó. También fue como un reto para mí de escuchar, escuchar, escuchar. Lo segundo, y bueno, y que fue un espacio súper seguro, ¿no? De poder contar algo, de poder decir algo y poder tener ese apoyo. Lo segundo que me llevo en esa oportunidad y que es un aprendizaje muy profundo, es poder también abrir los ojos a estas otras historias, a muchas otras historias que están sucediendo y ver que existen alternativas para hacer cambios y que están sucediendo en el mundo y que normalmente no las vemos porque damos por hecho que como ya se resolvió, ya no es nota o ya no es tema. Entonces, eh,
el trabajo de poder llevar el acompañamiento que tuve con Dani Rea, de poder ver, de poder contar desde la ternura, ¿no? Estas situaciones que están pasando personas, hombres buscadores en este caso, del poder contar también desde la ternura y ver muchas cosas que están sucediendo, también son nota y también se tienen que contar y también son cosas que se quieren leer por muchas personas. Y me llevo ese reto además como reportero y también como parte editor de un proyecto acá en Sinaloa, eh, sobre desapariciones, ¿no? Y que es también ver y ampliar mi mirada, ampliar mis oídos para poder contar más y mejores historias. Eso es lo que yo me llevo, estas dos cosas son los que yo me llevo de Cambia la Historia. Qué potente, Marcos. Muchas gracias. Ana, ¿qué te llevas tú? Bueno, me llevo, bueno, el haber conocido un grupo de gente increíble y súper comprometida, a mis colegas editores y la gente también de todo el equipo de Cambia, pero sobre todo les reporteres, les participantes. Fue muy lindo ver cómo iban avanzando en sus trabajos, con ese nivel de realmente de compromiso y búsqueda. También aprendí un montón yo de los propios talleres que se dieron dentro del programa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con periodismo constructivo, digo que nosotros las personas que trabajamos con periodismo desde perspectiva de derechos humanos y género, digo, en general está, pero bueno, tratar de darle una vuelta de tuerca a eso y mostrar otras historias, como dice Chani, como contar toda la historia completa, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, qué se está haciendo frente a determinadas violencias o determinadas desigualdades. Eso, y después, sobre todo, me dio un panorama de América Latina, bueno, en el caso de los países que participaron, muy amplio. La verdad es que creo que no habría llegado a las historias de no saber por haber participado a todas esas, de no haber participado en el programa como editora, sobre todo las historias que están fuera de Argentina. Entonces, eso me parece riquísimo y muy alentador, ¿no? Qué genial, muchas gracias, Ana. Pues sí, yo me llevo esta invitación, que lo decía Marcos, a abrir los ojos, revisar estructuras, dinámicas de poder dentro de los medios de comunicación para lograr un espacio de seguridad, de bienestar para el equipo, los equipos periodísticos, para transformar las redacciones. Pero me quedo también con el poder que logra incluir la empatía, poner por delante a los matices en la investigación a fondo y rigurosa, de un periodismo serio para que también sea un periodismo más humano. Y no quiero ser yo, sino invitarle a Esme a que nos extienda esta invitación para un encuentro con las historias que ya están publicadas en la página web de Cambia la Historia y los recursos además que nos deja este proyecto, y que nos des tú pues esta palabra final. am, Cómo aplicamos además en otros contextos lo que nos deja el legado de Cambia la Historia. Muchas gracias por dejarme de cerrar. Igual solo quiero hacer esta invitación muy, muy, muy concreta para quienes no han entrado todavía a revisar. La página web es www.cambialahistoria.com y ahí no van a encontrar 30, van a encontrar 31 historias porque algo que no les hemos compartido todavía es que Gina Morelo, quien es nuestra coordinadora editorial del proyecto y que llevó todo el liderazgo también en las investigaciones de la mano con las y los editores del proyecto, donó una historia. Entonces ahí van a poder encontrar las 31, incluyendo la de Gina, igual que la del resto de periodistas, colegas que están participando. Y bueno, la invitación es eso, que sigamos construyendo esta red, difundiendo todas estas historias y que, pues, no sé, estamos muy pendientes si es que quieren alguna colaboración para compartir en sus espacios, por ejemplo, si se están conectando desde algún medio, desde alguna organización. Estamos totalmente abiertas para escucharles y atender pues cualquier lazo que quieran hacer con nosotras. Y pues yo muy agradecida con todo el equipo también, de las compañeras de la Araca, las compañeras también de la W Academy que hacen parte y pues todas les periodistas que también nos están escuchando acá, algunas, y de pues el resto de personas que hacen parte en diferentes cosas y que tal vez luego no son tan nombradas, ¿no? Como las ilustradoras, quienes hicieron los reels, quien nos apoyaron, incluso haciendo los videos para la difusión, quienes nos llevaron la estrategia de comunicación, todas las personas pues hicieron posible cambiar la historia. Entonces, gracias para todas y todos y todes. Disfrutemos entonces de las historias
Y muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias a todas. Bye.